crea un número variable de objetos intermedios cuando se aplica entre dos ya existentes y muestran una evolución desde el objeto inicial hasta el final, tal como se ve en el gráfico que está en pantalla. Ahora, para activar esta utilidad hay que desplegar un menú haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el 12º icono de la caja de herramientas. Aquí. En el caso de que no estuviera activo, es posible que ya lo hubiéramos utilizado previamente o en algún momento y no haya necesidad de desplegar el menú, sino simplemente dar clic sobre la herramienta, pero en este caso no estaba activa la herramienta sombra, entonces sí hay necesidad de dar clic en el extremo inferior derecho para desplegar el menú y dar un clic en la herramienta mezcla. De esta forma entonces se activa la herramienta y también los controles respectivos en la barra de propiedades. Bueno, ahora para conocer cómo funciona, vamos ya a la práctica. Entonces, primero demos un clic en la herramienta selección, ahora en la herramienta rectángulo, vamos a crear un rectángulo y asignémosle un matiz al relleno y otro al contorno. También variemos el ancho de la línea del contorno, puede ser un poco más alto, así. Ahora hay que crear otro objeto, puede ser una estrella, y también en la herramienta selección vamos a elegir un matiz para el relleno y otro para el contorno, también variando su grosor, así. Ahora sí, entonces escribimos en la barra de herramientas la herramienta mezcla. Una vez teniendo la herramienta activa, la herramienta de mezcla, entonces se da un clic en el objeto inicial, un clic sostenido y se arrastra hasta el objeto final. Con esta acción hemos creado una mezcla que evoluciona gradualmente los cambios o la transformación desde el objeto inicial hasta el final, tal como se observa en este ejemplo. Ahora observemos las opciones que ofrece la barra de propiedades respectiva. Selección de objeto inicial y final. Iniciemos suponiendo que se ha realizado una mezcla entre dos objetos, como lo hemos hecho, y se quiere sustituir el objeto inicial o final por un tercer objeto. Entonces, vamos a dar un clic en la herramienta selección, hay que crear el nuevo objeto, en este caso voy a crear un círculo, con la herramienta círculo, selección, la herramienta selección, y ahora voy a asignarle un matiz distinto a el relleno y al contorno, también variando el grosor de la línea de contorno. Y ahora sí, entonces con la herramienta selección activa se da un clic sobre la mezcla que se va a modificar. Esto lo que hace es que activa los controles de la barra de propiedades de dicha herramienta, de la herramienta mezcla. Ahora entonces nos dirigimos a este botón donde dice, o su título es objetos iniciales y finales. Elegir los objetos iniciales y finales para la mezcla. Se da un clic en la parte inferior derecha y otro en nuevo inicio. El puntero se transforma y se da un clic
en el objeto que va a ser el nuevo inicio. Observemos que aparece un mensaje de error. Este mensaje, si no hemos tenido en cuenta un detalle, entonces hay que leer y entender por qué sucede esto, sin llegar a pensar de pronto de que estamos realizando mal la acción o ejecutando mal el procedimiento. Entonces, el mensaje dice: el objeto inicial debe estar detrás del final. Vamos a darle a aceptar y vamos a dar un clic en cualquier espacio vacío. Vamos a decirle que no, o sea, nos pregunta que si deseamos intentarlo de nuevo porque pues, no hemos hecho clic en ningún objeto, le vamos a decir que no. Y entonces, para resolver esta dificultad que ha surgido, entonces lo que hay que hacer o entender primero que todo es que el círculo es un objeto que se ha creado posteriormente a la estrella y el rectángulo. Quiere decir esto que según el orden de creación, ellos van distribuyéndose, bien sea el primer objeto va quedando detrás de los subsiguientes objetos. Es decir, que este objeto está por delante de los dos anteriores. Y el mensaje, recordemos, el mensaje de error dice que debe estar detrás. Este impasse se soluciona entonces dando un clic para seleccionar el objeto, Shift Add Tag. Entonces el objeto vamos a desplazarlo. Observemos que ahora sí ya está detrás de los objetos que inicialmente hacen parte de la mezcla. Movámoslo un poco. Ahora, con la herramienta selección activa, demos un clic sobre la mezcla creada que vamos a modificar. Otro clic en la barra de propiedades de la herramienta mezcla en objetos iniciales y finales para desplegar el menú. Otro clic en nuevo inicio. Ahora sí, con el puntero transformado, se da un clic sobre el objeto que va a pasar a ser el objeto inicial y observemos cómo se ha hecho el cambio, se ha efectuado el cambio de objeto y la mezcla se produce. Ahora, control Z para devolvernos y vamos a hacer ahora lo contrario. Este objeto va a ser el objeto final, ya no va a ocupar el lugar de inicial, sino vamos a hacer el cambio por final. Ahora entonces hay que traer el objeto hacia adelante, el círculo en este caso. Vamos a oprimir la combinación de teclas Shift y Rec-Pad para que el objeto se superponga, que quede delante de los demás. Otro clic sobre la mezcla para que se active la barra de propiedades. Ahora un clic en objetos iniciales y finales, en su respectivo botón. Se selecciona el nuevo final, o sea la opción nuevo final. Y cuando se transforme el puntero, se da un clic en el objeto que va a ser el nuevo final. Y entonces tenemos ya la mezcla que se ejecuta y el cambio del nuevo final. Veamos que esta opción o este botón de la barra de propiedades de la herramienta mezcla ofrece también la posibilidad de visualizar cuál es el inicio y cuál es el final en caso de que no lo tengamos claro. Entonces damos un clic si queremos saber el inicio, cuál es el objeto de inicio, para que no lo muestre. Este queda seleccionado, aparecen unos cuadritos rodeando el objeto, entonces ya en ese caso podemos determinar que este es el objeto inicial. A su vez podemos hacer lo mismo con el objeto final, dándole un clic en la opción mostrar final.
Selección de una trayectoria. Esta es otra de las opciones o posibilidades que nos ofrece la barra de propiedades de la herramienta mezcla o del efecto mezcla. Iniciemos entonces creando una mezcla entre dos objetos. Activemos la herramienta mezcla, clic sobre el objeto inicial y se despliega hasta el objeto final y ya, ahí tenemos la mezcla. Ahora es necesario crear un trayecto para este ejercicio. Entonces vamos a la herramienta mano alzada y creemos un trayecto. Puede ser este, la idea también es suavizarlo un poco, eliminando algunos nodos, haciendo clic sobre ellos y oprimiendo suprimir. De esta manera el trayecto va a ser un poco más suave. Bueno, ya tenemos entonces estos dos objetos o estos dos elementos que hacen parte del ejercicio. Ahora, entonces, damos un clic nuevamente sobre la mezcla y otro sobre este botón que es denominado propiedades del trayecto. Hay una breve descripción y dice: mover la mezcla a un trayecto, mostrarlo o separar la mezcla del trayecto. Se da clic acá y aparece por el momento una opción activa, o sea, una de las tres, que es nuevo trayecto. Se da clic en esta opción para seleccionarla y vemos o se observa cómo el puntero cambia. Ahora es una flecha con el cuerpo en óvalo o en curva, y se da entonces un clic sobre el trayecto. Observemos que la mezcla se ha adaptado ahora al trayecto. Antes de ir nuevamente con las otras opciones del botón de propiedades de trayecto, demos un clic, o sea, activemos de nuevo la herramienta selección y demos un clic afuera, ahora en el objeto inicial, y observemos que este se puede desplazar, ¿sí? Para de pronto modificar un poco algunas cosas del trayecto, o sea, dónde puede ser que se inicie, en qué nodo, en qué parte del trayecto inicie, y lo mismo con el objeto final. Bueno, ahora sí, entonces, clic afuera en una parte vacía, otro clic en la mezcla y observemos que se han activado las dos opciones que encontramos debajo de nuevo trayecto. Está mostrar trayecto, demos un clic, entonces ahí lo que hace es que nos muestra bien la línea que sirve como trayecto. Otro clic aquí para que afuera para que deseleccionemos el objeto y otro clic sobre la mezcla para seleccionarlo de nuevo. Y ahora entonces podemos también utilizar la opción de separar del trayecto. Entonces la silueta ya queda separada del trayecto. Observe que ya no se adapta a la forma del trayecto, sino que la mezcla se produce en una línea recta, directa del objeto inicial hacia el objeto final. Otra manera de adaptar de una forma tal vez más directa una mezcla, un trayecto, es dar clic sobre este sostenido con el botón derecho y llevarlo hasta el trayecto, y una vez estemos posados sobre el trayecto, dar un clic sobre él, o sea, soltar y una vez entonces soltamos el botón del mouse y aparece este menú. En una de las opciones aparece adaptar mezcla a trayecto, entonces se da clic ahora sí con el botón izquierdo y de esta forma se ha adaptado al trayecto la mezcla que teníamos. Ahora, si se desea que la trayectoria no sea visible, como en este caso está visible,
es posible seleccionarla y asignarle un contorno X, o sea, un contorno transparente, sin matiz. Si posteriormente tiene que hacerla visible, pues se selecciona con el método descrito, opción mostrar trayecto, y aplicarle un color al contorno para que sea visible. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, mostrar trayecto. Vamos a asignarle el color transparente dar un clic aquí en este cuadrito sin color. Aparentemente ha desaparecido. Y ahora entonces hagamos el ejercicio completo. En el caso de que deseáramos volver a hacer visible el trayecto, entonces demos un clic afuera para seleccionarlo, otro clic sobre la mezcla, un clic más en mostrar trayecto y se le asigna nuevamente un matiz dando un clic en algún cuadrito de la barra de colores con el botón derecho. Ajuste de los elementos intermedios de la mezcla. Bueno, ya hemos visto que una mezcla está compuesta por un objeto inicial y otro final. Se da una trayectoria, una transición, creando un conjunto de objetos que van variando su forma, adquiriendo o haciendo la transición de un objeto a otro, ¿sí? Transformándose. Ahora veamos qué aspectos pueden afectar dicha mezcla. Primero veamos el número de etapas. Para ajustar el número de objetos intermedios de una mezcla, es decir, las etapas, hay que escribir el valor adecuado o hacer un clic ahí en la barra de herramientas, en este espacio, objetos de mezcla. Bien sea, actualmente está en 20, en este ejercicio podríamos variarlo, bien sea aumentando su número, por ejemplo 50, enter, y se crean mayor número de objetos, o bien sea dando un clic sobre las puntas de flecha. También podemos utilizar las flechas, las puntas de flechas que aparecen en dicho control, bien sea disminuyendo cuando damos clic sobre la punta de flecha que está en dirección hacia abajo, que apunta en la parte se observa cómo se va reduciendo, o bien sea también dando un clic sobre la punta de flecha que apunta hacia arriba y aumentando el número de objetos que componen esta mezcla. Realicemos un ejercicio práctico más para que observemos que cuantas más etapas se incluyan o se creen en la mezcla, más sólido aparecerá o se percibirá el conjunto de objetos de la mezcla. Entonces, vamos a activar la herramienta mezcla, clic sostenido del objeto inicial hasta el final y aumentemos el número de objetos de la mezcla. Inicialmente está en 20, llevémoslo a un número superior a 20, mucho mayor, y observemos el efecto. Entonces, cuanto más objetos estén intermedios, o sea que hagan parte de la mezcla entre el objeto inicial y el objeto final, se va a percibir un aspecto de mayor solidez. Ahora observemos otra característica, que es la rotación de objetos. Eliminemos esta mezcla y creemos rápidamente una nueva.
asignándole matices diferentes a los objetos y creando la mezcla también de forma rápida. Bueno, entonces ya tenemos una mezcla para este ejercicio práctico. Ahora entonces seleccionemos la mezcla para que se active la barra de propiedades y vamos a cambiar la dirección de la mezcla. Recordemos que esta opción de rotación de objetos solo estará disponible si no seleccionamos una trayectoria. Entonces vamos a ir en la barra de propiedades a el espacio denominado dirección de mezcla. Aquí podemos establecer un ángulo con el cual girar los objetos mezclados, bien sea hacia la dirección o de forma positiva, es decir, más o menos, ¿sí? Observemos cómo va girando, o orientado con un valor negativo. Si activamos la opción bucle de mezcla, la rotación se hará en torno al punto intermedio entre los objetos inicial y final. Y si está activada la rotación, se hará en torno al centro de cada objeto. Aquí vamos variando la dirección de la mezcla, o sea, el ángulo, combinado con la opción de bucle de mezcla. Y se observan algunos cambios. Ahora para esta siguiente opción que nos brinda la barra de propiedades, yo he creado esta mezcla creando dos flechas, una con matiz rojo y otra azul, y la he incorporado a este trayecto. Aquí en la barra de propiedades aparece este botón denominado más opciones de mezcla. Si damos clic, vamos a tener algunas posibilidades, como por ejemplo la de mezcla en toda la ruta. Esto lo que va a hacer, observemos que en el trayecto no está totalmente ocupado por el objeto inicial, es decir, el objeto inicial está avanzado un poco más el trayecto, pero no donde inicia este. Entonces, si se da un clic sobre esta opción, mezcla en toda la ruta, sí se va a realizar el cambio, pues, de que inicie donde inicia el trayecto. Ahora, observemos qué sucede si también damos un clic en rotar todos los objetos. Continuemos observando otras posibilidades que vamos a encontrar en este botón más opciones de mezcla. Podemos entonces elegir asignar nodos. Observemos que aparece el objeto final con sus nodos, o sea, en los vértices que conforman el objeto aparecen unos nodos principales, o los nodos que componen el objeto mejor, y podemos elegir que la mezcla parta o se inicie o se realice mejor desde alguno de ellos, dando clic en alguno de ellos, en el que seleccionemos, en el que se elija, y lo mismo con el objeto inicial, y ahí está. Entonces se producen algunos cambios en la mezcla que puede ser lo que se esté buscando o no. Control Z para deshacer. Ahora entonces volvamos a más opciones de mezcla y demos un clic en asignar nodos. Ahora volvamos a más opciones de mezcla y damos un clic en dividir. El puntero cambia. Ahora es una flecha con el cuerpo curvado, y vamos a elegir
alguno de los objetos intermedios para que a partir de él se realice una división de la mezcla y esto va a afectar a los objetos que le anteceden. Ahora podemos hacer podemos forzar un movimiento del objeto desplazándolo en alguna dirección para que veamos de qué se trata esta utilidad. Aproximándolo o alejando de alguno de los extremos, la mezcla va a variar. Oprimamos Control Z hasta volverlo a su estado original, podría decirse. Ahora observemos el coloreado de la mezcla. Como ya hemos observado, cuando se produce una mezcla, el color del objeto inicial va cambiando poco a poco o gradualmente de tonalidad a través de los distintos objetos intermedios hasta alcanzar el color del objeto final. Bien, existen entonces tres posibilidades o tres posibles maneras de distribuir el color a través de la mezcla. Demos un clic sobre la mezcla para seleccionarla y observemos acá en la barra de propiedades que hay tres opciones. Aquí nos recuerda, o sea, aquí tenemos la que seguramente aparecerá por defecto, que es mezcla directa. Hay una breve descripción de esta, dice establecer una progresión de color directa para la mezcla. Esta entonces es la opción por defecto. Ahora, veamos qué sucede si damos un clic en las siguientes opciones. La siguiente es mezcla hacia la derecha. La descripción es que realiza la mezcla diseminando hacia la derecha a través del espectro de color. Damos entonces un clic sobre él. Y la tercera opción es mezcla hacia la izquierda. Realiza la mezcla diseminando hacia la izquierda a través del espectro de color. Estas son las variables. Aceleración de la mezcla. Por defecto, la separación entre los elementos de una mezcla y la propagación de los atributos de los objetos es constante a través de toda la mezcla. Mediante los controles de aceleración, es posible hacer que estas características, o sea, la distancia entre los objetos y atributos, varíen. Entonces, ahora para modificar estos aspectos, vamos acá a este botón de la barra de propiedades, aceleración de objeto y color, que nos va a permitir ajustar los índices mediante los cuales aparecen los objetos y también cambian los colores de la mezcla. Demos un clic y entonces probemos qué sucede. Observemos que hay un candado. Quiere decir esto que la variable o el cambio que se realice en uno va a afectar directamente al otro. Pero podemos desactivar el candado para que solamente esto ocurra en una de las opciones, por ejemplo en objeto o en color. Ahí tenemos que hemos liberado y entonces trabajamos sobre solo una de las variables, bien sea color u objeto. Bien, realicemos este breve ejercicio práctico para entender un poco mejor algunas de las opciones que ya hemos visto. Entonces tengo dos objetos, dos óvalos y voy a mezclarlos. Entonces activo la herramienta mezcla, clic en el objeto inicial, arrastro y suelto en el objeto final. Ahora entonces con esta barra de herramientas activada voy aquí donde dice dividir, a la opción dividir, doy un clic y escojo el objeto intermedio, el cual voy a utilizar para dividir esta mezcla en una submezcla.
Ahora con la herramienta selección, lo que voy a hacer y la tecla Shift, voy a hacer un cambio, una variación en este objeto. Ya lo he variado. Y también ahora lo que voy a hacer es nuevamente dividir la submezcla, esta submezcla. Entonces nuevamente dividir y elijamos, o se va a elegir un objeto que está más arriba y se realiza lo mismo, la misma operación con el botón o con la herramienta de selección ya activa, Shift, y vamos cambiando el objeto, se va variando. Puede ser así. Y entonces ya lo que resta es pues crear más etapas, o sea, para que el objeto se perciba un poco más sólido, forma sólida. Tenemos igual, se va a realizar con la siguiente, ¿sí? Con cada una de las mezclas. Y ya, ahí tenemos entonces un breve ejemplo, un breve ejercicio que nos permite ya aplicar algunas de las cosas que se han visto en la utilización de esta herramienta de mezcla. Observemos que cuando se ha realizado esto, se han activado algunas de las opciones que no aparecían, ¿sí? Por ejemplo, unir inicio, ¿sí? Y cada vez, entonces volviendo, cada vez se puede aplicar la opción volviendo, digamos, como al estado anterior, o sea, ya no son submezclas, eh, con, sino que se une nuevamente una mezcla total, una mezcla general, no en submezclas como se había hecho eh, en el paso anterior. Separación de los objetos de una mezcla. Una vez que se haya conseguido ajustar la mezcla o realizar la mezcla de acuerdo a lo que necesitemos, también es posible eliminar el objeto que ha servido de la trayectoria o bien tratarla como si fuera un objeto o un conjunto de objetos independientes. Para hacerlo, para hacer esto, entonces hay que primero seleccionar la mezcla y seguir la siguiente secuencia. Menú organizar, clic en separar grupo de mezcla. Entonces aquí ya tenemos que hemos separado, observemos, se ha separado. Bueno, y podemos seguir separando. Aquí desagrupar objetos, entonces ya todos estos quedan como objetos independientes. E igual pues con las diferentes submezclas se puede realizar lo mismo. Creación de estructuras sólidas. Bueno, es muy frecuente usar objetos idénticos como inicio y final de la mezcla, pues modificando algunos aspectos en cuanto a su tamaño, inclinación, color, algunas de las características, y pues haciendo mezclas para producir algún efecto especial o algún elemento especial de nuestra composición. Por ejemplo, creemos un texto, puede ser a channel. Voy a hacerlo un poquito más grande, así, así. Bueno, entonces voy a convertirlo a curvas y le asigno un color, y luego voy a duplicarlo y le asigno otro matiz, lo voy a enviar hacia atrás, lo voy a girar un poquito, así, a ver qué resulta de esto. Entonces voy a realizar la mezcla entre los dos. Ahí está la mezcla. Voy a aumentar el número de etapas.
tenemos. Recuerden que puede, si no se... Recuerde que podemos cambiar algunas propiedades de estos, por ejemplo, asignarle otro matiz, ¿sí? Pueden variar el contorno, que sea diferente. Bueno, ahí ya parece estar un poco mejor. Incluso podemos hacer un poco más gruesa la línea del contorno. Y bueno, ya hemos logrado algo que nos puede servir en alguna composición. En este caso lo que hicimos fue crear un degradado personalizado. Como también el degradado personalizado podría utilizarse en varios gráficos, en varios dibujos que intentemos crear. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer rápidamente una campana donde también convendría aplicar este efecto de mezcla. Voy a aquí utilizar la regla para reacomodar algunos elementos, algunos nodos. Entonces tratando de crear de forma rápida una campana. Está. ¿Sí? Bueno, la idea es crear la mitad de la campana, ajustando los nodos, y luego duplicar, reflejándola, y unir los elementos. Entonces, seleccionémoslo, organizar, combinar, y vamos uniendo, vamos cerrando la curva, las curvas. Aquí es necesario aumentar un poco, y también vamos a cerrar la curva. Entonces ahí está. Ahora creo que ya está cerrado. Voy a eliminarle el color del contorno, voy a eliminar esta línea. Bueno, entonces una vez ya tengamos dibujado el cuerpo de la campana, voy a duplicarla, haciéndole algunas modificaciones en proporción, y le doy un matiz distinto, un matiz diferente. Vamos a ver, puede ser algo así, para simular un poco de brillo. Voy a correr un poco este elemento acá, y ahora sí, entonces a crear ahora sí a crear la mezcla. Entonces seleccionamos la herramienta mezcla y se hace esto. Vamos a aumentar un poco aquí esto, y ya ahí tenemos. Ya podemos incluso variar un poco esto para que el matiz. He seleccionado el objeto final y le estoy dando un matiz diferente para que luzca, para que se aprecie un poco mejor. ¿Sí? Puede ser así. Ya, así puede ser. Bueno, como observan, si no nos satisface los colores que hemos utilizado inicialmente, siempre es posible variar, porque he utilizado un color matiz verde y algo así como un amarillo, pero no parecía mucho ser una campana. Pero ahora
que he realizado este cambio, esta variación, ahora sí parece un poco más el aspecto de una campana. Entonces incluso le agrego este nuevo elemento y ahora sí entonces adquiere más el aspecto de ser una campana, no sé, hecha en algún metal. Ahora, finalmente, una mezcla también puede ser eliminada. Entonces seleccionamos la mezcla y utilizamos aquí el botón borrar mezcla, que lo que hace es quitar la mezcla de los objetos.